nuestro amigo, el gran periodista Eduardo Mackenzie, nos hablará de una de las mayores catástrofes culturales y religiosas de la historia, el incendio de Notre-Dame de París. Maestro, profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Me encanta saludarlo. Un gran Bueno, saludo para usted y para todos los miembros del equipo de La Hora de la Verdad. Imagino, profesor Mackenzie, que usted lo mismo que todos los que alguna vez vivimos en París o hemos visitado París o tenemos conexión sentimental con Francia, tendrá el corazón destrozado y lo tendría destrozado viendo en llamas Notre Dame de París. ¿Cómo fue eso posible, profesor? ¿A quién se le ocurre que semejante monumento pueda ser pasto de las llamas en un tiempo en que los incendios no son frecuentes y las medidas contra incendios son bastante eficaces? ¿Cómo pudo ser eso, profesor? Sí, sus palabras son muy justas, doctor Londoño. Para todos los franceses y yo creo para el mundo entero, la destrucción por medio de un incendio de Notre Dame de París es un golpe muy duro. Muchas personas están llorando en este momento por lo que ocurrió ayer. Es un hecho terriblemente, es una catástrofe. Muchas personas lo han dicho así, es un hecho espantoso. Y sobre todo, pues lo que más preocupa es que no se sabe nada por el momento acerca del origen de ese incendio. Parece que, según las autoridades, el origen del incendio es fue una falla técnica, un descuido de los trabajadores que estaban reparando o restaurando la flecha, lo que se llama en francés la flèche, que es la torre más menuda y más alta que tenía la catedral. Sin embargo, hay dudas al respecto porque el ingeniero jefe encargado de esos trabajos en Notre Dame, que se llama Philippe Villeneuve, declaró a la prensa que no sabía por qué ese incendio había comenzado allí, porque en el momento en que ese incendio se declaró no había ningún trabajador, ningún obrero en ese lugar. Entonces hay un misterio allí que las autoridades seguramente van a investigar. Esa investigación va a durar semanas y meses quizás. En fin, por ahora lo que prima es el dolor inmenso de todos los franceses y de casi todo el mundo, porque Notre Dame no solamente es un lugar, un centro religioso y espiritual muy importante para la cristiandad y para el catolicismo, sino también es un elemento fundamental de la identidad francesa. Era una obra maestra del gótico europeo y todo esto ha sido prácticamente destruido por ese incendio de ayer que comenzó a las 6:30 de la tarde. Cuando el rey Enrique IV decía que París bien vale una misa, seguramente estaba pensando en la misa en Notre Dame. ¿O en qué otra cosa piensa un francés cuando le dicen que París bien vale una misa? Sí, es un lugar histórico que forma parte del corazón y de la sentimentalidad y de la historia de Francia. Y en es un monumento que ha visto pasar la historia y las grandes personalidades políticas y militares de Francia. Fue allí donde Napoleón se casó con Josephine en diciembre de 1804. Fue allí, en esa catedral, donde el general de Gaulle ordenó hacer un Te Deum luego de la liberación de París, el 26 de agosto de 1944. Es un lugar que ha dado, que es el tema de la gran novela de Víctor Hugo, la novela que lo hizo más popular en el mundo y es la novela que relanzó justamente la atención de los franceses por esa iglesia, por esa catedral que estaba en ese momento, en 1831, un poco abandonada. Entonces es un edificio que tiene que ver con la historia de este país y con la historia espiritual y moral y psicológica de los franceses.
Además, ese paseo a las orillas del río, de un lado o del otro de la isla, con la Notre Dame al frente, es el paseo que es el emblema de París. Uno no puede haber estado en París si no ha ido a la catedral de Notre Dame y si no ha pasado por l'Île de la Cité. Eso, pues no sé. No sé qué ocurra con el turismo, no sé qué pueda reemplazar a Notre Dame, no sé cómo puede hacer aquello, profesor. En Sí, todo todos caso, estos son enigmas y todo el mundo se hace la misma pregunta. Hay que saber que Notre Dame es una catedral visitada por 14 millones de personas cada año, 14 millones de turistas, casi todos turistas. Pero fuera de los feligreses que frecuentan la iglesia los domingos o en los días de religiosos. Pero 14 millones de turistas es la cifra de las personas que pasan obligatoriamente cuando llegan a París y cada vez que un amigo o un familiar mío viene a Francia, el primer lugar a donde vamos es a a Notre Notre Dame. Dame. Claro, 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 a Notre Dame a rezar, a Notre Dame a pedirle a Dios y a Notre Dame también a tomarse la fotografía, prueba irrefutable de que uno sí estuvo en París. Porque, Así es. claro, porque ¿quién puede estar en París sin tomarse una fotografía al pie de Notre Dame? Es que Notre Dame es todo, Notre Dame es París. Además, en ese gótico, ¿qué queda comparable con ese gótico? La Catedral de Amiens, la Catedral de Colonia. ¿Qué otros monumentos pueden La parecerse? catedral, la catedral de Estrasburgo, que es otra bellísima obra del gótico y que fue destruida prácticamente por los bombardeos alemanes durante la Primera Guerra Mundial, pero lograron restaurarla y lograron también en esa época la Catedral de Reims fue también afectada en el 14, pero lograron restaurarlas. Hay toda una historia de restauración de catedrales que han sido afectadas, ya sea por accidentes, por ejemplo, la Catedral de Nantes, que es magnífica también, tuvo un incendio terrible en 1972, pero la reconstrucción fue exitosa, duró 3 años. Hay otras que se demoran mucho más, en fin. Entonces todo el mundo en este momento piensa en la reconstrucción, pero al mismo tiempo todo el mundo es consciente de que muchas partes han quedado destruidas por las llamas, muchos elementos históricos e incluso reliquias que estaban en la aguja fueron destruidos y nunca más se podrá recuperar estas cuestiones. Entonces, Claro. por eso es el pesar tan grande. Era una catedral que había resistido 2 guerras mundiales. Fue una catedral que fue invadida y ofendida por la Revolución Francesa, pero los revolucionarios de 1789 no osaron jamás incendiarla, no la incendiaron y se había conservado así a lo largo de estos 870 y pico de años, entera, 857 años exactamente, y sin que fuera destruida. Y eso, ahora lo de ayer es una cosa que todo el mundo decir, todavía como que uno no puede comprender que eso pasó. Sí, no sé. Claro, claro, esto es como una pesadilla, que uno cree esto, vendrá el despertar. Y uno debe suponer, y esto sí es una suposición, que cuando Hitler gritaba por el teléfono desesperado, arde París, se estaba imaginando que ardiera Notre Dame, ¿no? Porque, Sí, es posible, sí, claro, claro, aunque si París ardía, yo qué quería ver ardiendo de París? La Catedral de Notre Dame. sí, Era, sí, sí. era lo que le interesaba ver ardiendo. Hitler Profesor, no era ningún católico ni cristiano, él era más bien ¿cómo se dice? Un fanático de las cosas esotéricas, y a él le hubiera importado un pepino destruir la catedral, claro, pero claro. no lo logró porque el mismo general que dirigía las tropas y las operaciones en París vio que esto era un absurdo, que vio que en primer lugar
Hitler había perdido la cabeza, Hitler había perdido la guerra, las tropas aliadas ya habían desembarcado en Normandía y se aproximaban a la capital, dice destruir a París, es decir, eso se va a terminar en mi captura y en mi ejecución, etcétera. Y él no cumplió las órdenes perentorias de Hitler al respecto. Así fue como se salvó la catedral y la capital y los puentes y todo esto que habían comenzado a ser minados. Para fortuna de la humanidad se salvó París en aquella ocasión. Profesor Eduardo Mackenzie, pues yo creo que tendremos que repetir esta conversación con usted cuando avancen estas cosas y sepamos, primero, por qué ardió la catedral, la que no ardió con la Revolución Francesa. Usted lo dice muy bien. Todas las cosas que pasaron con la Revolución Francesa, la manera como persiguieron a la Iglesia Católica brutalmente y las barbaridades que hicieron en Notre Dame, ¿no? Barbaridades que... La profanaron, pero no la incendiaron. La profanaron de todas las maneras, no la incendiaron. Bueno, y entonces esperaremos a ver qué planes de reconstrucción hay y cuántos años sin que algunas cosas se puedan reconstruir. Eso es inevitable. Lo que se perdió. Y las reliquias culturales, las obras de arte que hay dentro de la Catedral de París, esas no volverán. Podrán poner otras, pero Notre Dame se quemó y se quemó para siempre. Sí, algunos de los elementos del tesoro, que se llama así el tesoro de Notre Dame, fueron rescatados, no se perdieron, y sin embargo se perdieron cosas valiosísimas como el gran órgano que existía a la entrada de la catedral, porque en la catedral había uno de los mayores órganos del mundo, ¿no? Exactamente, uno de los más antiguos y viejos y más famosos del mundo. Había un segundo órgano en el coro, también muy viejo, no sé si lograron salvarlo, y había un tercero más pequeño, no sé si el tercero se salvó, pero el primero parece que está muy afectado. En fin, las investigaciones están haciéndolas en este momento. En todo caso, el gobierno, el presidente Macron, prometió ayer mismo que iban a reconstruir la catedral con la ayuda de todos los franceses, que iba a abrir una suscripción, es decir, una especie de contribución a donde pueden participar todas las personas, desde las más ricas hasta las más pobres, para financiar la reconstrucción y restauración de la iglesia, de la catedral. Al parecer Macron no es católico, ¿no es cierto? Lo entendí por unas declaraciones que dio donde le mandaba sus sentimientos de condolencia a los católicos. Señal de que se las... Sí, ese es el texto que hizo, sí, es un texto que ha suscitado muchas controversias porque claro. Sí, está redactada de una manera un poco molesta, pero es decir, hay una movilización espiritual y emocional muy grande en todos los sectores, incluso gente líderes de la izquierda más radical, como Mélenchon, por ejemplo, que es un marxista, un tipo que le encanta le encanta Maduro y ese tipo de cosas, y él hizo una declaración ayer diciendo que estaba completamente bouleversé, conmovido, sí, conmovido por lo que pasaba, y que él no le interesaba en ese momento la política para nada, que él estaba, en fin, son reacciones de todos los sectores, ateos o no, religiosos o no, en fin, de izquierda, de derecha, todo el pueblo está conmovido. Profesor Eduardo Mackenzie, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, para nosotros ya el mediodía, para usted en la hora de la verdad. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes.